Terraforming Mars es un juego que podríamos definir como un clásico moderno dentro del mundo de los juegos de mesa. Mucha gente lo disfruta día a día, mucha complejidad dentro de sus reglas, un euro hecho y derecho con harta administración de recursos, la posibilidad de generar diferentes combos con las cartas que vayamos jugando, muchas cosas atractivas dentro del juego. Y obviamente de la mano de eso vienen las expansiones que aumentan un poco su complejidad, la disminuyen, empiezan a aparecer ahí otros elementos. Por eso, cuando aparece una versión independiente llamada Expedición Ares, con la promesa de ser una versión similar pero resumida, aparecen las grandes interrogantes. ¿Cuál versión es mejor? ¿La versión original o la versión Expedición Ares? Por eso en este video vamos a hacer una pequeña comparación entre estas dos versiones para ver efectivamente cuál es mejor o cuál podría ser más recomendado para cada uno de ustedes. Hay 5 elementos que vamos a estar evaluando y puntuando relacionados con el diseño y la estética, la mecánica, la calidad de los componentes, la rejugabilidad y una evaluación global de ambos juegos. Así que, ¿cuál es mejor? ¿Terraforming Mars o Terraforming Mars Expedition Ares? Vamos a averiguarlo. Nunca está de más decir que este video es obviamente una opinión totalmente personal en base a mi experiencia con ambos juegos. Terraforming Mars lo he podido jugar muchas veces, está dentro de mis favoritos. Lo he jugado con personas que son expertas en Terraforming Mars. He jugado algunas de sus expansiones que también me han gustado. Hay otras que no las he jugado porque sé que son mucho más complejas, como conflictos, que aumentan otros elementos y que también aumentan esa capa de complejidad mucho más. Y Terraforming Mars Expedition Ares también lo he podido jugar de a 2 jugadores, de a 4 jugadores. He notado similitudes y diferencias, así que vamos a conversar un poquito de ellas. Antes de empezar, nunca está de más decir también que ambos son muy buenos juegos. Si tienen la oportunidad de jugarlos ambos, se los recomiendo mucho. Desde un aspecto práctico, el mismo manual de Terraforming Mars trae aquí una pequeña guía que establece similitudes con Terraforming Mars y diferencias, que tienen que ver más que nada con la forma de juego. Una de las principales promesas de Terraforming Mars Expedition Ares es que se trataba de una versión resumida de la experiencia Terraforming Mars, pensando que este juego original podría extenderse fácilmente por 3 horas y media, o incluso más si en la fase de robo de cartas aplicamos el efecto de draft. No solamente robar cartas, sino que robarlas, cambiarlas una a una y después de esas 4 cartas que elegimos, ahí recién comprarlas. Obviamente ahí aumenta la dificultad, aumenta la interacción entre los jugadores, pero es una regla sugerida para una partida un poco más avanzada. Y ahí me atrevería a decir que Terraforming Mars Expedition Ares lo cumple, pero con una pequeña trampa, porque desde el reglamento está sugerido que todos los jugadores jueguen las fases al mismo tiempo. Entonces eso, por definición, va a quitar algunos minutos de juego. Siendo que la primera vez que lo jugué, lo jugamos entre 2 personas, la partida se extendió por aproximadamente 2 horas y media, más o menos. Pensando que la caja decía que eran 45 minutos, 60 minutos. Así que desde ya les puedo decir que si bien la partida dura menos tiempo, no es una partida express. No van a encontrar una partida, por ejemplo, que puedan jugar en 20 minutos o 30 minutos porque demanda cierto tiempo, sobre todo las primeras, para también saber un poco qué está haciendo el otro y por qué. Así que eso como primera gran diferencia. Es más breve, con una pequeña trampa, pero obviamente eso hace que desaparezcan algunos elementos importantes que aparecen efectivamente en Terraforming Mars base. Vamos primero con el diseño y la estética. Hay una característica fundamental dentro de los euros y es que la estética no destaca, sino que destaca más bien la mecánica. Entonces, hablar de estética y diseño en un euro no siempre va a ser lo más justo porque no es donde se enfoca el juego. Se enfoca más bien en la mecánica. Pero, obviamente, todo juego de mesa se disfruta también desde un aspecto visual. Qué tan, comillas, bonito es el juego. O la calidad de los componentes, que viene un poco más adelante dentro de otro aspecto. Y en ambos sentidos los dos juegos cumplen, se establece mucho esta noción de que estamos en el espacio, de que estamos cumpliendo una tarea fuera de la Tierra en Marte para poder terraformarlo. Y en el juego base hay algunos peros. Las cartas, que son las protagonistas, tienen un diseño bastante agradable, pero algunas ilustraciones son fotografías más que ilustraciones. Y no son todas así. Entonces causa cierta disonancia, por decirlo de alguna forma, en algunas de las cartas. Obviamente hay una paleta de colores que está totalmente
en sintonía con toda, o a través, mejor dicho, de todas las cartas. Pero cuando aparecen estas cartas con fotografías es como un poco extraño. No sé si hubo problemas ahí de presupuesto, hubo apuros, no lo sé. No conozco cuál será la real historia, pero me llama la atención que no todas sean ilustraciones. A diferencia de lo que se ve en Terraforming Mars Expedition Ares, donde efectivamente se ve un diseño estético mucho más acabado, hay una sintonía mucho mayor en comparación a Terraforming Mars base, entonces también se siente eso de forma bastante orgánica y le da un toque especial al juego. Los símbolos también, como se expresan dentro de Expedition Ares, la forma en la cual vamos a apilar las cartas también es mucho más agradable. Entonces, visualmente, desde ese sentido, el punto va para Terraforming Mars Expedition Ares. El diseño y la estética es ligeramente superior en cuanto a sintonía. Terraforming Mars, el juego base como tal, no podríamos decir que es un juego feo en ningún sentido, pero tampoco es el fuerte del euro, entonces ahí también tenemos ciertas discrepancias. Expedition Ares se presenta como una versión un poco más familiar, siendo que sigue siendo complejo, pero le juega mucho a favor el poder tener un sentido estético mucho más hilado, mucho más coherente entre todos sus componentes. Así que primer punto para Terraforming Mars Expedition Ares. Vamos con el segundo punto, que es mecánica. Hay hartas similitudes entre ambos juegos desde su mecánica. Ambos, por ejemplo, tienen el corazón de su mecánica el uso de cartas, la administración de recursos, la posibilidad de hacer ciertas combinaciones, hartas similitudes en ese sentido. La gran diferencia está en el sistema de turnos, porque mientras que en Terraforming Mars Expedition Ares nos invita a jugar de forma simultánea y a elegir las fases que se juegan, el juego base Terraforming Mars tiene un sistema de turnos más estructurado con respecto a la cantidad de acciones que podemos hacer y a la cantidad de generaciones que vamos a jugar. En el sistema de turnos de Terraforming Mars lo que vamos a hacer es elegir una o dos acciones dentro de 7 disponibles. Vamos a pasar al jugador de la izquierda, va a hacer una o dos acciones, pasa al de la izquierda y así. Ese tiempo que uno utiliza, esas decisiones que va a tomar, son bastante atractivas dentro de cómo se forma el juego y cómo nos vamos armando, sobre todo en las primeras rondas. Las primeras rondas en Terraforming Mars suelen ser un poco más lentas porque me estoy recién armando lo que voy a hacer. Expedition Ares pasa un poco lo mismo, pero es más amigable en ese sentido. Puedo empezar a hacer cosas un poco más temprano en las primeras rondas, a diferencia de Terraforming Mars. Pero eso igual es un elemento que me ayuda a poder jugar de diferentes formas y explorar también diferentes alternativas. Hay un sistema de recompensas, por ejemplo, y de hitos que pueden marcar la diferencia al final del juego porque entregan una cantidad de puntos bastante importante para lo que es el total. Y también hay otras similitudes bastante relevantes con respecto a la competencia que se genera entre los jugadores. Porque la gran diferencia está en que Terraforming Mars es mucho más competitivo en ese sentido que Expedition Ares. Expedition Ares tiene también este factor que no me atrevería a llamar de forma cooperativa ni mucho menos, pero sí el que cada jugador elija una fase y el tener que pensar qué fase irá a jugar el otro para poder beneficiarme es distinta a la competencia directa y dañina de Terraforming Mars, donde la competencia es mucho más agresiva, donde te quito plantas, donde te destruyo ciertos recursos, versus Terraforming Mars, donde casi incluso en algunos puntos pareciera que nos podemos poner un poco de acuerdo. Como que ya si los dos jugamos una carta de fase 1, la próxima ronda evidentemente vamos a jugar la fase 4 de producción o la 5 de investigación. Y ahí como que se empiezan a generar ya ciertos acuerdos. Entonces ese nivel de competencia es distinto y siento que se lleva mucho mejor en Terraforming Mars el juego base. Se logra sentir un poco más esa tensión. Y más aún cuando añadimos el factor draft a este juego. Esa posibilidad de poder elegir ciertas cartas para que no le lleguen al otro jugador porque le sirven mucho, porque tiene los recursos o porque podría llegar a beneficiarlo mucho, versus el elegir una carta que me sirve a mí y tomar decisiones con respecto a me beneficio pero lo beneficio a él, o mejor lo perjudico directamente y yo no me beneficio tanto. Esa discusión que se da es muy atractiva. Si no han jugado Terraforming Mars con la versión de draft, se los recomiendo mucho, sobre todo porque me obliga a pensar mis turnos de forma distinta. Y eso es algo que me gusta mucho más en Terraforming Mars. La forma en la cual voy a tomar decisiones se siente mucho más compleja que en Terraforming Mars Expedition Ares. Aquí también tengo que tomar ciertas decisiones que pueden ser un poco difíciles, pero el juego es más amigable, me da otras alternativas o me deja poder incluso, como digo, esta especie de negociación con el otro no explícita con respecto a qué fases se van a jugar. En Terraforming Mars eres tú contra el mundo, en este caso contra Marte, y obviamente contra los demás jugadores. Entonces, en ese sentido, el punto se lo lleva a Terraforming Mars. Ese nivel de competencia que se logra dar en este juego no lo encontré tanto en la versión base. Ahora,
vuelvo un poco a las bases de este video. Estoy haciendo una comparación netamente con respecto a mi percepción personal y lo que es mejor en uno o en otro. Si no les gusta mucho el nivel de competencia y prefieren juegos más directamente, quizá ustedes le darían el punto a Terraforming Mars porque es más amigable. Pero esto, insisto, viene desde la subjetividad y la experiencia de lo que uno podría llegar a encontrar en cada juego. Terraforming Mars Expedición Ares sí es competitivo, pero el juego base es mucho más competitivo y el sistema de turnos es mucho mejor. Así que punto en mecánica para Terraforming Mars juego base. Tercer elemento a evaluar, la calidad de los componentes. Vamos a darle inmediatamente el punto a Terraforming Mars Expedición Ares. Hay un elemento de conflicto dentro del juego, que es este tablero de jugadores. Hay muchas alternativas a la hora de poder comprar overlays que van sobre este tablero, que corrigen un poco el error de tener que jugar con este tablero personal frente a mí y que los cubos pueden fácilmente moverse. No siempre es lo más atractivo dejarlo en algún lugar que por cualquier movimiento se movió 2-3 centímetros, quedó en otro número. Me pregunto ahora dónde era que estaba. Si tengo recursos en acero se pueden pasar al megacrédito, entonces también genera ciertas dificultades. Este tablero ha sido objeto de muchas críticas y se resuelve de forma maravillosa con este tablero de Terraforming Mars Expedition Ares, con este doble cartón donde el cubo cabe perfectamente y lo puedo mover sin ningún problema. Ese elemento ya de por sí siento que soluciona ese gran problema que tenía el juego base y lo hace merecedor de esta puntuación. Y más allá de eso, la calidad de los cubos, por ejemplo, también mejora. Los cubos de recursos del juego base tienen algunas esquinas que se empiezan a pelar de alguna forma o empiezan a perder un poco su calidad versus los cubos de Terraforming Mars Expedition Ares, que tienen un acabado mucho más atractivo, son mucho más resistentes. Visualmente no hay muchas diferencias, pero siento que esta opacidad de los cubos de Terraforming Mars Expedition Ares es mucho más bonita. Así que no vamos a seguir alargándonos en ese sentido. En términos estéticos y en términos de calidad de componentes, el punto se lo lleva Terraforming Mars Expedition Ares. Cuarto punto a evaluar, rejugabilidad. Ambos juegos son muy rejugables porque incorporan una gran cantidad de cartas. Difícilmente voy a poder observar la mitad de las cartas en una sola partida. Muy probablemente van a haber 3 o 4 partidas donde voy a seguir encontrándome cartas nuevas, cartas que no había visto nunca. Muy probablemente voy a decidir una forma de juego en base a las cartas que me salen, pero si no me salen voy a tener que cambiar mi forma de juego. Entonces la rejugabilidad está presente en ambos títulos. Pero en Terraforming Mars, el juego base, esa rejugabilidad es mucho más alta. ¿Por qué? Porque incorpora más elementos que el juego base. En el juego base se recortaron algunos elementos, que no es malo, pero en esta versión hay más elementos interactuando, como es la energía. Por ejemplo, la energía desaparece totalmente del juego Terraforming Mars Expedition Ares como recurso. Ahora aparece como un símbolo más dentro de las cartas, así como el símbolo de ciencia. Y la administración de recursos también es un poco más compleja. Hay diferentes formas de poder reducir el coste de algunas cartas dentro del juego base, mientras que en Terraforming Mars hay mucha variedad para poder reducir esos costes. Entonces se pueden jugar más cartas, pero lo que ocurre en Terraforming Mars es que tengo que estar luchando constantemente contra diferentes decisiones y esas decisiones pueden variar mucho de partida a partida. En un juego puedo basarme, por ejemplo, en conseguir la mayor cantidad de dinero posible para poder hacer la mayor cantidad de acciones con dinero, no con recursos, versus diferentes partidas que pueden ser a producción de plantas o a producción de acero y titanio. Muchas alternativas y muchas cartas que me lo van a permitir. Mientras que en Expedición Ares, si bien hay combinaciones que puedo hacer, es difícil concentrarse solamente en un elemento, como que uno va intentando abarcar de todo un poco, y ese de todo un poco puede repetirse entre partida y partida. Entonces, si bien ambos son rejugables, la posibilidad de volver a jugar de diferentes formas en Terraforming Mars juego base es mucho mayor. Así que este punto de rejugabilidad se lo lleva Terraforming Mars juego base. Vamos con el quinto y último punto, una evaluación global, pensando que hay un empate 2-2, pero fíjense en que están empatados. Uno, que es Expedition Ares, tiene la puntuación de diseño y estética y de calidad de componentes, versus Terraforming Mars, que tiene el punto por mecánica y rejugabilidad. O sea, en cuanto a experiencia de juego, el juego Terraforming Mars base siento que cumple mucho mejor. Hay un punto que conversé también en el video tutorial de Terraforming Mars Expedition Ares, si no me equivoco,
Sí, que tenía que ver con esto de, efectivamente, terraformar Marte. En Terraforming Mars siento que estoy terraformando Marte. En Expedición Ares siento que estoy volteando los zetas simplemente. Es distinta la experiencia desde la temática. Volviendo al punto que desde el euro la temática no es lo central, pero sí ayuda, sí lo beneficia. Cuando está presente e interactúan, es una experiencia de juego mucho más atractiva para mí al menos. Entonces eso sí lo encuentro aquí. Dentro de otros elementos que también aparecen. La cantidad de posibilidades que aparecen en este juego es mucho mayor. Y obviamente eso tiene que ver con que Expedition Ares se propone como una versión resumida. Por eso tiene menos alternativas. Y está bien. Puede ser una excelente alternativa para alguien que quizá no conoce el juego base y no le interesa conocerlo porque es muy largo. Aquí puede conocerlo, ver si le gusta, y si es que le gusta puede saltar a Terraforming Mars. Pero si ya tienen experiencia en euros, ya han jugado juegos como Alta Tensión, han jugado juegos como Las Ruinas Perdidas de Arnak, ya han jugado Puerto Rico, esos euros que son muy buenos dentro del rubro van muy bien acompañados cuando se acompañan de juegos como Terraforming Mars. Expedición Ares está más bien en una línea un poco inferior, me atrevería a decir que está al nivel, por ejemplo, de la Catedral Roja, por ejemplo, un euro más medio. Entonces esa gran diferencia y lo que me entrega cada uno de ellos, o a lo cual yo asocio alguno de estos títulos, va mucho más relacionado con el euro más duro. Terraforming Mars está reconocido como uno de esos euros. Entonces, el encontrar un juego con el nombre Terraforming Mars, que no me entrega mucho esa experiencia, hace que esa evaluación global no sea tan alta. Yo en lo personal, y esto lo conversé incluso con algunas personas, le habría puesto otro nombre a este juego. Por ejemplo, Terraforming Mercury. Porque Mercurio es de 1/3 del tamaño de la Tierra y el tablero es más pequeño, entonces podría haber sido evaluado como un juego totalmente distinto, que nace desde la saga Terraforming Mars, pero que se propone como una versión resumida desde otra perspectiva. Quizá algo como lo que ocurre con Azul, que son dos azules muy distintos y pueden ser evaluados como dos productos distintos. Cuando se propone Expedition Ares como una versión resumida del juego base, yo esperaría encontrar la misma experiencia que encuentro aquí, pero en menor tiempo. Y no es la misma experiencia, es distinta. Pero simplemente es distinta. No estoy diciendo que una sea mejor objetivamente para todos y la otra sea peor, sino que simplemente son distintas y van a ir acompañadas del perfil de cada jugador. Voy a insistir con esto. Si no les gusta Terraforming Mars porque es una experiencia muy extensa o muy demandante y quieren probar otros juegos más simples, Terraforming Mars Expedition Ares, excelente alternativa. Si no son muy amigos, por ejemplo, de la competencia directa, sino que les gusta más bien concentrarse en lo que ustedes hacen e interactuar de vez en cuando, Expedition Ares, bienvenido. Si buscan un euro, quieren desafiarse, quieren pensar, quieren competir, quieren pelear a muerte con cuchillos, Terraforming Mars en su juego base con el sistema de draft es maravilloso. Y un último punto que también es relevante tiene que ver con Preludio. ¿Qué pasa con Preludio? Es una mini expansión, por decirlo de alguna forma, porque son simplemente un complejo de cartas que se usan al principio de la partida, pero que fácilmente le quitan una hora de juego a Terraforming Mars. Entonces, podríamos decir que Terraforming Mars con Preludio ya es una versión resumida o que se juega en menor tiempo, versus lo que propone Terraforming Mars Expedition Ares, que es una experiencia un poco distinta. Entonces, si les gusta Terraforming Mars, pero sienten que la partida es un poco extensa, les recomendaría añadir Preludio más que ir y comprar la caja de Terraforming Mars Expedition Ares. Siento que tener ambas versiones en una ludoteca no siempre va a ser la mejor de las combinaciones. Yo en lo personal tenía la expectativa de poder jugar Terraforming Mars, tener esta competencia directa y esta experiencia de terraformar Marte en menor tiempo, porque a veces, por ejemplo, son las 12 de la noche, estamos jugando, pero no queremos jugar a las 3 horas, no queremos estar jugando 4 horas porque sabemos que es un compromiso extenso. Siendo que el tiempo no se siente mucho como pasa cuando uno juega Terraforming Mars desde su juego base, que es también un elemento muy positivo, que aumenta aún más su evaluación global. Pero no cumplió esa distinción, lamentablemente, para mí, insisto. Más allá de eso, voy a insistir también, ambos muy buenos juegos, pero Terraforming Mars base es más Terraforming Mars que Terraforming Mars Expedition Ares. Así que el ganador indiscutido de este versus es el juego base Terraforming Mars. Que insisto, si lo pueden jugar con Preludio, mucho mejor aún. Obviamente, vuelvo a insistir y seguir insistiendo, esta es solamente una opinión personal. La sección de comentarios ahora es toda suya. ¿Han jugado ambas versiones? ¿Qué les ha parecido? ¿La cantidad de jugadores, por ejemplo, impacta? Terraforming Mars de a 2 jugadores no es lo mismo que de a 3 o de a 4, siendo que Terraforming Mars Expedition Ares de a 2 creo que funciona un poco mejor. Obviamente esos son otros elementos que se pueden llegar a discutir. Por lo pronto me despido y nos vemos en un próximo video.